Abrimos la actualidad informándoles de la última hora relacionada con el accidente de tráfico que hace un mes tuvo el diestro José Ortega Cano. Y como ustedes saben, en dicho siniestro falleció un hombre de 45 años. La noticia que esta mañana ha dado en primicia nuestro compañero Javier Ronda en Canal Sur ha dado la vuelta a España, ya se encuentran todos los medios de comunicación en portada. Y han de saber que tenemos, ahora hablaremos contigo Javier, tenemos conocimiento de que ha llegado al juzgado de instrucción número 9 de Sevilla el informe de toxicología en el que se recoge el resultado del análisis de sangre efectuado al diestro, y esa información que les digo ha dado la vuelta a toda España y más, porque ustedes saben es un personaje internacional, tiene que ver con Javier Ronda. Javier, ¿qué es lo que esta mañana has facilitado a todos los medios de comunicación? Bueno, hemos dado un avance del informe del Instituto Nacional de Toxicología, donde se recoge las muestras de sangre que se le hicieron al torero por orden judicial, el análisis en el Instituto de Toxicología en Sevilla. Pero un segundito, estas muestras de sangre, que decirles, son fundamentales para determinar si el accidente puede tener consecuencias penales o no, y que tantísimo empeño tenían, evidentemente, la acusación particular por parte del fallecido, que no se perdiese en ningún momento vigilar la cadena de custodia desde el momento en que el diestro tuvo el accidente hasta que se llegue a juicio. ¿Qué ocurre con esa muestra y con ese análisis del...? De hecho, se pidió esas muestras que no se destruyeran, se mandaron hace ya unas cuantas semanas a toxicología, y lo que ha revelado es que hay un contenido de alcohol, una tasa de 1,26 gramos de alcohol en sangre, y eso significa para el diestro que es una tasa positiva. El límite es 0,50, como saben nuestros espectadores. Esto no nada tiene que ver con la prueba que se hace normalmente, esto es una prueba especial que es alcohol en sangre, porque como pueden comprender, pues Ortega no sopló, sino que se deduce a través de las pruebas de sangre. Las dos posibles pruebas son análisis de sangre, que confirma normalmente el aire respirado, que es lo que analiza el aparatito que normalmente la Dirección General de Tráfico y sus agentes nos pueden obligar a soplar, y es aire inspirado o aire expirado o análisis de sangre. En este caso el análisis de sangre a raíz de las muestras hospitalarias, que es normal que se haga cualquier paciente que ingrese después de un accidente de tráfico, y 1,26 gramos de alcohol en sangre, que es lo que hemos informado, es una conducta que está rozando el delito, puesto que a partir de 1,20, según la nueva reforma que se hizo del Código Penal, se considera como un delito. Es cierto que está en la barrera, Ortega Cano da 6 centésimas por encima del 1,20, pero a partir de ese momento ya se considera no una infracción administrativa, sino directamente un delito. La tasa mínima, ya saben los conductores, que es 0,50, por lo tanto está en la comparación de 0,50 a 1,26 gramos de alcohol en sangre de Ortega Cano, según el Instituto Nacional de Toxicología. Esa era, Javier, la información que quizá más interesaba a la prensa, a los espectadores, a todo el mundo en general, saber si en el momento del accidente José Ortega Cano había bebido o no. Y según este informe, el informe demuestra que sí, pero algo que también nos interesaba muchísimo: en el accidente hubo implicadas 2 personas. Carlos Parra, un hombre de 45 años, falleció. A este hombre se le ha hecho análisis también de alcohol en sangre. ¿Y qué resultado tenemos del otro conductor? Del fallecido en este siniestro, es decir, el coche que chocó, o los dos que colisionaron, de Carlos Parra, es 0. Hay un 0 rotundo, según toxicología. No se han encontrado restos ni de alcohol ni de sustancias estupefacientes, según toxicología. También hay que decir, en cuanto a Ortega Cano, que los restos hallados en sangre solamente corresponden a restos de alcohol. Esto también se hace de forma pormenorizada, y el examen es bastante riguroso, como pueden comprender. Esto es lo que dice el informe en este avance que el juez ya tiene en la mesa. Tasa positiva de Ortega Cano, tasa negativa 0 del conductor fallecido. Javier, ya sabemos que la tasa máxima de alcohol en sangre permitida es de 0,5. Digamos también que para los profesionales de la conducción todavía es menor, es 0,3. Y para los nuevos conductores también. Y para los noveles, efectivamente. Los que están aprendiendo a conducir, ahí lo tienen ustedes, esa es la tabla. Un conductor normal, ahí lo tienen, en aire o en sangre, hay una ligera variación. Un conductor normal, 0,25 o 0,50 si es en sangre. Un conductor que está aprendiendo a conducir, 0,15 o 0,3. Y los profesionales, en el aparatito que nos hacen soplar, 0,15. Y si es en sangre, el análisis 0,3. Esto cambia bastante el planteamiento o la forma en la que se van a enfrentar las autoridades
de tráfico a este accidente, porque ¿a qué penas se puede enfrentar un hombre que ha causado la muerte, evidentemente de forma involuntaria, a un tercero, pero que se demuestra que duplica la tasa de alcohol? Bien, el Código Penal es bastante claro en este sentido. Las penas por los delitos relacionados con la seguridad del tráfico, cuando hay una persona fallecida, pueden ir de 1 a 4 años de prisión. Evidentemente habría que tener otras circunstancias como la velocidad, porque falta el informe final de la Guardia Civil. Habrá que determinar si incluso hubiera o no conducción temeraria. Eso es un elemento que tendrá que determinar la investigación, pero el Código Penal, como decimos, dice de 1 a 4 años de cárcel para el que causara la muerte en un accidente de tráfico cuando condujera bajo una tasa de alcohol. Y ya decimos que Ortega Cano está en ese límite de 1,20, 1,26 ha dado él, pero con la ley en la mano es así. Lo más probable es que cuando se recupere el juez le cite en el juzgado y le tome declaración. También hay que apuntar en este sentido muy rápidamente que acompaña este informe que las primeras personas que atendieron a Ortega Cano, tanto la Guardia Civil de Tráfico como un médico del pueblo, dijeron que en ningún momento comprobaron estado de embriaguez. Esto es posible, ya sabemos que las manifestaciones cuando alguien puede tomar alguna copa no se comportan de una forma siempre igual, y ese informe también se acompaña a la investigación, es decir, también se habla de que no había signos externos de una persona ebria cuando asistieron a Ortega Cano, si bien el informe de toxicología da unos datos que son totalmente diferentes, pero ya decimos que todo esto lo tendrá que valorar el juez del caso. Laura, creo que acabas de tener conocimiento de un comunicado emitido por el despacho de abogados que se ocupa de defender la causa del fallecido. Andrés Avelino Romero es el abogado de la familia de Carlos Parra. Nosotros, desde que saltaba esta información esta misma mañana, intentábamos como fuese hablar con los abogados de ambas partes. Nos hemos intentado poner en contacto con Jesús Zapatero, que es el abogado de José Ortega Cano, y nos ha dicho que no iba a hacer ningún tipo de declaración hasta que no tuviera este informe del que nosotros hablamos durante estos minutos en su mano. Pero finalmente el abogado de Carlos Parra, Andrés Avelino Romero, uno de sus abogados, ha emitido un comunicado que nos ha llegado hace escasamente unos minutos, comunicado en el que confirman que ya sí es cierto que tienen en su poder ese informe de toxicología, porque cuando Javier Ronda esta mañana daba esa información, ni siquiera ni la Guardia Civil ni ninguno de los abogados de las partes habían todavía tenido acceso a ese documento. Por lo tanto, quieren dejar claro que ya sí lo tienen en su poder, que es cierto que es 1,26 gramos por litro de alcohol en sangre, la cantidad que dice ese informe. Además, asegura que están esperando ahora mismo el informe técnico de la Guardia Civil, que todavía no está terminado, pero ya adelanta este bufete de abogados que, según estos últimos informes toxicológicos, según los testigos, según lo que se va averiguando en estas diligencias de la investigación, ellos creen que va a haber un acto constitutivo de delito y que, por lo tanto, además, cuando llegue el momento procesal oportuno, cuando José Ortega Cano esté en condiciones de hacerlo, van a solicitarle que declare, y que además dicen que van a exigirle una responsabilidad en su declaración judicial. La Guardia Civil tiene que terminar de hacer ese informe y eso para los abogados es fundamental, pero ya avanzan que ellos creen que en este hecho se puede decir que hay varios presuntos delitos que podría haber cometido José Ortega Cano y que ellos van a acusarlo y van a llevar este caso por la vía penal. Y por último, además, ellos quieren destacar que hay unos informes, unos SMS, mensajes de texto en el móvil y unas llamadas telefónicas justo de minutos antes del accidente, y ellos van a solicitar a las compañías de teléfono móvil esos informes tanto de Carlos Parra como de José Ortega Cano. Y además, por último, en este comunicado, tanto los herederos de Carlos Parra como los abogados quieren desearle a José Ortega Cano, sobre todo a su familia, mucho ánimo, y a José Ortega Cano una pronta recuperación. Muy brevemente, hemos de decirles a ustedes que, evidentemente, el diestro se encuentra en el hospital y los médicos aconsejaron no informarle todavía, porque eso tendrá que hacerlo un equipo de psicólogos, de que cuando él ha provocado este accidente ha fallecido una persona. Él desconoce esto, tiene lagunas propias de haber estado tantísimo tiempo sedado y no recuerda el accidente cómo se produjo, pero creo que él ha pedido en un momento determinado ha pedido una radio
y se le ha negado. ¿Por qué él está ahora mismo ignorante de todo esto, Laura? Él recuerda que tuvo un accidente, en un primer momento pensaba incluso que su hija iba todavía en el coche, cuando la vio en la UCI comprobó que no iba con él en el coche, que estaba sana, por lo tanto recuerda que tuvo un accidente pero no sabe en qué condiciones fue ese accidente. Pidió un aparato de radio pero la familia no se lo ha dado para que por el momento no se entere de nada hasta que no sea un equipo de psicólogos quien le comunique la noticia de que como consecuencia de ese accidente, de su invasión del carril contrario, ha fallecido una persona. Hasta ese momento el diestro va a permanecer ajeno a esta información y en cuanto a su estado de salud podemos decir que desde el lunes come con normalidad y está desconectado de esa máquina de ventilación para la respiración.